¿Dónde está la iglesia salva? Amén. ¿Dónde está la iglesia viva? Alabado sea el nombre del Señor. Usted ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Pero demuestre que usted está vivo. Muchos se parecen muertos, hermanos. No tienen ganas, no tienen palmas. Hermanos, usted demuestre que está vivo, que usted es una nueva criatura, que usted ha nacido de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Que usted tiene a Cristo en su corazón, mi amado hermano. Cristo no es tristeza, Cristo es gozo, alegría, paz y sobreabundancia. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Nos sentimos bendecidos de estar una vez más en esta mañana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que en esta mañana nos visitan y comparten siempre con nosotros. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Prepara tu vida en esta mañana. Abre la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hemos de estar en esta mañana predicando, bendito sea el nombre del Señor, sobre las instrucciones del Maestro y el nacimiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que lleva el primer capítulo del libro de los Hechos. Amén. En esta serie que estamos nosotros predicando, hermanos, sobre el libro de los Hechos, hermanos, llevando las buenas noticias al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es que en esta mañana prepara tu corazón, abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Si usted tiene el barbijo, eso no quiere decir que usted esté callado. Bendito sea el Señor. Alabe al Señor, adore al Señor. Terminamos de cantar una alabanza que dice: no puedo parar de alabarte, Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No puedo parar de alabarte, Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hechos capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Versículos 4 en adelante vamos a leer. Por favor, a los jóvenes que puedan ayudarnos con las visitas, les voy a quedar muy agradecido. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente los jóvenes, sino que cualquiera que pueda colaborarnos en esta mañana con las visitas para ayudarnos, hermanos, en la búsqueda de los textos y todo ello. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo Señor. Hechos, En nombre del Señor. capítulo 1, versículo 4 Gloria a Dios. Jesús. en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito ¿Cuántos Señor. dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más allá de cualquier precaución que nosotros siempre vamos a tomar, hermano, como iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Recuerda que no va a haber algo que no vaya a pasar que no sea la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. No hay nada que podamos hacer si la voluntad de Dios está en algo dispuesto. Amén. Así que no tenga temor de nada, hermanos. Confíe en el Señor. Sepa que el Señor es el gran ayudador. Alabado sea el nombre del Señor y un gran sanador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es sanador? Amén. Ayudador. Amén. Protector. Amén. Él está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor y leemos bajo la dirección bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a ver. Señor amado, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos acercamos a tu presencia, Padre Celestial, confiados, Señor, en que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo. Oramos, Señor, para que hoy tu palabra sea predicada con temor y temblor. Oramos, Señor, para que ella, tu palabra, pueda saciar nuestra sed espiritual. Oramos para que tu palabra nos fortalezca, nos aliente. Oramos para que tu palabra nos transforme. Oramos para que tu palabra nos guíe, Señor, a tiempos de arrepentimiento y transformación, Señor, y cambio de dirección de nuestro camino. Oramos porque hoy queremos, Señor, recibir palabra tuya. Como dice tu escritura, Dios eterno, toda palabra, Señor, que ha sido inspirada por ti, es útil para enseñar, para redarguir, para cambiar, para transformar, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Oramos, Señor, para que hoy nos ayudes, nos guíes, Padre. Tomes la vida del predicador en esta mañana. Controles, Señor, sus emociones y controles su mente, Padre. Y sea tu Espíritu Santo en esta mañana, llevando esta palabra y llenando con su presencia nuestros corazones. Y tu palabra fortaleciéndonos más y más, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, Dios eterno. Gracias, mi Dios. Amén. Tomen asiento dando un gloria a Dios en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos, bendito sea el nombre del Señor, y como habíamos visto la anterior semana sobre la introducción al libro de los Hechos, habíamos visto, mis amados hermanos, que dentro de esta introducción, hermanos, que el escritor del libro de los Hechos, que se llama Lucas, que también escribe el tercer evangelio, que es Lucas, hace una narración de manera muy especial sobre los primeros 30 años de la iglesia cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero como todo, hermanos, tiene un comienzo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los primeros 3 versículos del libro de los Hechos, del capítulo 1, nos están narrando, mis amados hermanos, cómo es que Él presenta este nuevo libro, este nuevo tomo que Él está escribiendo. Y en este caso, que Él titula el libro de los Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dentro de esto, dice la Escritura, desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, voy a leer. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos la introducción de la carta a los Hechos, del libro de los Hechos, nosotros encontramos que una de las prioridades que tiene el escritor del libro de los Hechos es afirmar la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y algo que debemos entender es que es una realidad la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es algo que ya, hermanos, el Señor, hermanos, en su momento deseó, puso, hermano, en el corazón del escritor referirse a este tema porque era importante. Es importante notar lo que está diciendo Lucas, porque cuando leemos los evangelios, por ejemplo en el evangelio de Marcos, nosotros encontramos, mis amados hermanos, que los creyentes no creían, hermanos, en la resurrección de Cristo. Muchos estaban dudando sobre la resurrección de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Para ellos no estaba siendo realidad la resurrección de
que Cristo había resucitado, muchos de ellos no creen. Santo Miren lo que dice Marcos capítulo 16. Yo quiero referirme a ese texto porque quiero aclarar un poco lo que estoy hablando. Marcos 16, versículo 9 en adelante. Miren lo que dice. Yo se lo leo si lo he encontrado. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Que estaban ellos tristes y llorando por la muerte del Señor Jesucristo. Así es que va esta mujer, María Magdalena, y les anuncia. Miren lo que dice el versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Santo Señor. Estaban tristes, llorando por la muerte del Señor Jesucristo, pero cuando María Magdalena va y le dice, no, Él ha resucitado, Él está vivo, dice que ellos no le creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Miren, si seguimos leyendo, versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos. Santo Señor Santo Jesús. Señor. Ahora, mire lo que vamos a seguir leyendo un poquito más, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Santo. Gloria a Dios. Así es que cuando Lucas está empezando el libro de los Hechos, empieza resaltando la resurrección de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello dice que entonces esta resurrección de Cristo fue todo sumamente impresionante, porque el Señor Jesucristo se presentó con pruebas indubitables. Santo Señor, gloria a Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, encontramos que cuando los discípulos estaban reunidos en un lugar, encerrados, literalmente encerrados, se trancaron las puertas porque había muerto el Señor Jesucristo, y ahora los judíos estaban persiguiéndolos para también matarlos. Así es que ellos, temerosos de eso, cierran la puerta, trancan con todo eso y se reúnen, hermanos, temerosos en un lugar, y ahí aparece Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así que el texto nos relata de una manera especial que el Señor Jesucristo se presentó. Ellos habían trancado la puerta, toda la habitación estaba completamente cerrada, pero el Señor apareció. Prueba indubitable de su resurrección y de su poder. Amén. Bendito Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Señor. ¿Qué podríamos decir cuando no creyó Tomás? Le tomó y dijo, trae tu mano, mira, aquí está la herida del costado. Mira, aquí están las heridas de los clavos. Santo Señor Jesús. Santo Señor. Oh Señor, bienaventurados los que creen sin ver. Aleluya. Aleluya. Gloria a El Dios. Señor se presentó, y eso es lo que resalta el autor del libro de los Hechos. En Lucas, el mismo escritor del libro de los Hechos, él describe después de la resurrección de Cristo cómo es que el Señor se acercó ante los discípulos, se reunió con los discípulos y comió con ellos. Amén. Una muestra clara de que el Señor había resucitado con el mismo cuerpo que le habían enterrado. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Poderoso Señor, gloria a Dios. Así es que Lucas empieza de una manera especial relatando la resurrección de Cristo, diciendo entonces a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables que nadie podría negar, todas las que hemos mencionado. Aleluya. Amén. Y hablándoles acerca del reino de Dios, el Señor no solamente resucitó, no solamente se presentó, no solamente comió con ellos, sino que les hablaba del reino de Dios. Gloria a Dios. El Aleluya. Señor jamás dejó de hablar del reino de Dios. Amén. Gloria A a su Dios. nombre, Gloria. alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, algo que debemos entender: ¿cuál es la razón por la cual el autor está hablando sobre la resurrección de Cristo? Porque, hermanos, es porque sin la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, el evangelio o la predicación del evangelio perdería peso. Así es, Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria Por ello es que cuando
dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios los levantó, es decir, los resucitó de los muertos, serás salvo. Es el principio del Evangelio. Aleluya. La resurrección de Cristo es el principio del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Así es que si va a contar una historia sobre el comienzo de la iglesia, sobre el nacimiento de la iglesia, es completamente adecuado pues presentar esa base fundamental que es la resurrección de Cristo. Gloria al Señor Gloria a Jesús. Dios. Cuando Pablo escribe posteriormente, muchos años después, a la iglesia de los Corintios, le dice: señores, se está predicando que no hay resurrección, pero permítanme decirles, si Cristo no ha resucitado, hay pena y dolor para nosotros, porque entonces seguimos en nuestros delitos y pecados. Es más, somos dignos de conmiseración. Santo Señor. Pero Él ha resucitado. Gloria a Dios. Pero Él ha resucitado. Así es que si Él ha resucitado, el Señor, el Padre, también nos resucitará a nosotros, a su nombre y gloria. Hermanos, así es que en este comienzo de la iglesia, mis amados hermanos, el escritor está procurando hacer entrar en contexto al que ha escrito este libro, que en este caso es Teófilo. Está diciendo: mira, Teófilo, estas son las cosas. Santo Señor. Así está sucediendo las cosas. Esto ha pasado. Cristo ha venido a esta tierra, ha enseñado, ha dirigido, pero Él ha sido muerto. Pero no solamente muerto, sino que Él ha resucitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Señor. Amén. Él ha resucitado. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. Así es que ahora, después de darle por lo menos en esta introducción, el escritor de Lucas se va a empezar a referir un poquito, alabado sea el nombre del Señor, se va a empezar a referir lo que el Señor Jesucristo empieza a pedir a la iglesia como tal. Cuando está empezando a nacer la iglesia, empieza a decirles qué deben de hacer. Miren lo que dice el versículo 4. Gloria a Dios. Hay una palabra que es muy interesante, versículo 4. Y estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? El Señor Jesucristo y los discípulos. Amén. Amén. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ese es el mandato, que no se fueran de Jerusalén, sino, ¿qué deberían de hacer? Esperar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Me quedé un poco en esa palabra, esperar. Si algo, mis amados hermanos, podemos afirmar con seguridad, es que la mayoría de los hombres no nos gusta esperar. Sí, Señor. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. Amén. No nos gusta, hermano, el hacer fila, no nos gusta el hacer cola. Nosotros somos de las personas, o por lo menos esta generación, es de aquellas que espera que todas las cosas sean rápidas. Nosotros no estamos, casi no tenemos tanta paciencia como para ir a un restaurante y esperar que todavía nos toque una mesa o por lo menos nos vengan a atender. Nosotros queremos entrar y queremos que el asunto sea de manera inmediata. Los jóvenes hoy, hermanos, se molestan y a veces se enojan cuando están descargando alguna documentación o cuando están descargando algún video en su celular y es lento el asunto. Los hombres no tenemos en ocasiones la capacidad o esta capacidad de poder esperar. Así es que cuando yo me puse a ver sobre esto de la espera, se me vino a la mente de una historia que está relatada en el Antiguo Testamento y es sobre la vida de Abraham y Sarai. Amén. Y es justamente sobre un libro de Swindoll. Me regalaron en mi cumpleaños ese libro de Swindoll que habla sobre la vida de Abraham. Amén. Y en este encontré esta historia, este relato sobre cómo es que Abraham y Sarai, mis amados hermanos, no tuvieron esa capacidad de esperar en Dios. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. Amén. No tuvieron esa capacidad de poder tener paciencia y esperar que Dios haga las cosas a su manera.
¿Cuál era el asunto? Dios había hecho una promesa a Abraham y a Sarai. Dios había dicho: de ti va a salir una descendencia y será tan grande como las estrellas, en cantidad como las estrellas o como la arena del mar. Será grande, tus generaciones serán grandes, le dijo a Abraham. ¿Cuál era el asunto? Sarai no podía tener hijos. Abraham sí. Porque Abraham todavía podía físicamente proporcionar o poder tener hijos. Pero Sarai, tristemente, hermano, dice la historia que ella no podía tener hijos porque ella era estéril. Así es que cuando pasaron los años, después de aquella promesa, muchos años después, hermano, Sarai estaba completamente preocupada y ansiosa porque no llegaba la promesa de Dios. Le fue un poco difícil esperar. Así es que ella tomó una decisión. Amén. Tomó una decisión, y así es que viajamos ahora a Génesis capítulo 16, porque quiero que leas conmigo lo que estoy hablando de esa mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo tomaré como una ilustración lo que estoy tratando en este día. Génesis capítulo 16, versículo 2 en adelante dice, versículo 1 en adelante dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Amén. Y ella tenía una sierva egipcia Santo Señor. que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Así es que Sarai toma una decisión. Ella agarra y dice: bueno, mira, Abraham, no vamos a poder tener hijos, el tiempo ha pasado, parece que Dios se ha olvidado, creo que no lo va a hacer. Así es que, como yo no puedo tener hijos, toma mi sierva, ten un hijo con ella, y entonces ese hijo será nuestro, Santo Señor. el de la promesa. Bendito sea el Señor Jesús. Así es que cuando la sierva se embaraza de Abraham, la sierva empieza a mirar con desprecio a Sarai, la esposa de Abraham. Y Sarai dice: ahora esta sierva que está embarazada me mira con desprecio. Así es que Abraham le dice: bueno, es un asunto que tú has decidido, entonces arréglalo tú. Es más, porque ella dice: es un asunto que Dios debe juzgar entre tú y yo, porque tú estás mal, le dijo Sarai a Abraham, en pocas palabras. Santo Señor. No haces nada. Y Abraham dijo: no, no es mi culpa, es tu culpa porque tú has decidido. Señor Jesús, ten misericordia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por último dice el versículo 6 que esta muchacha o esta criada terminó huyendo de la casa de Abraham. Pero ¿sabes? ¿Qué es lo que vemos en esos pequeños ejemplos? Encontramos nosotros a una mujer desesperada, que tomó decisiones. Solo cuando el asunto se puso difícil, empezó a decir: ahora que Dios juzgue entre tú y yo. Pero antes tomó una decisión sin orar. Si tú lees el relato, tú encuentras a Sarai orando para tomar esa decisión. Santo Señor Jesús, ayúdanos. Si tú lees el relato, ni siquiera encuentras a Abraham hacer algún sacrificio de aquellos que él estaba acostumbrado a hacer en los altares que él había levantado. Ni siquiera él oró, ni hizo sacrificio, ni Sarai oró. Pero tomaron una decisión. El asunto es que ellos no tuvieron la capacidad de esperar.
Así es que se adelantaron, quisieron ayudarle al Señor, quisieron adelantarse en los planes. Pero esto trajo, hermanos, desafortunadamente, conflictos en su hogar, conflictos en su familia. Sarai tuvo ahora problemas con Abraham. Hasta antes de eso, por lo menos el matrimonio se llevaba bien. Pero al tomar una decisión desesperada, afectó ese matrimonio y empezaron las discusiones en casa. Santo Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy no se va a hablar de matrimonio. Hoy no pienso hablar de matrimonio. Es que no se preocupen. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Pero mis amados hermanos, esto tuvo complicaciones, tuvo, hermano, problemas difíciles en la familia que condujo a otros eventos que posteriormente el libro de Génesis nos relata desde el capítulo 17. Pero antes nosotros de poner en el banquillo de los acusados a Sarai y a Abraham por no esperar, por no ser pacientes, reflexionemos un poco. Quiero hacer una pregunta porque es necesaria. ¿Cuándo fue, cuál fue el último problema en el cual usted atravesó por no esperar en Dios? Puede ser recuerdo, puede ser memoria. Santo Señor. Porque usted y yo no somos de los que hemos actuado sabiamente en muchas ocasiones. Muchas ocasiones hemos tomado decisiones, los cuales tristemente nos han traído ¿qué? Problemas. Y justamente por no esperar en Dios. Gloria a Dios. Así es que cuando Lucas está hablando y dice el Señor Jesucristo, vayan a Jerusalén y esperen, mi amado hermano, es un tema complicado el poder esperar, pues no todos tienen una capacidad para poder esperar. Algunos nos gusta adelantar los planes, algunos nos gusta adelantar los propósitos. Mis amados hermanos, uno de los grandes conflictos que tiene nuestra juventud hoy en día es porque no saben esperar el tiempo de Dios. Santo Señor. Por ello es que se adelantan en muchos de sus actos, se adelantan en muchas de sus decisiones, se adelantan, hermano, porque no es el tiempo y terminan teniendo conflictos, hermano, para toda la vida. Santo Señor. Ayúdanos. Gloria a Dios. Ten misericordia. Santo. Santo Dije que no quiero hablar del matrimonio, no lo voy a hacer. Bendito sea el Señor. Pero créame que el gran conflicto de los matrimonios es no saber esperar en Dios. Santo. El gran conflicto de los creyentes, mis amados hermanos, es no saber esperar en Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La dificultad, hermanos, que atravesamos en nuestra vida es gracias a no saber esperar en Dios. Santo Señor. Santo Señor Jesús. Así que, mi amado hermano, lo que el Señor estaba pidiendo no era algo imposible. El Señor había estado entrenando a sus hombres, el Señor había estado preparando a sus hombres. Así es que cuando les da la orden, vuelvan a Jerusalén y esperen. El Señor tenía en mente que estos hombres pondrían en práctica algo que les había estado enseñando por mucho tiempo. ¿Qué es lo que mantuvo que los discípulos, hermano, no se dispersaran? Porque dice la historia, o por lo menos el libro de los Hechos relata, que todos se reunieron. ¿Qué es lo que mantuvo unida y no permitió que estos se dispersaran? Es decir, como al principio, después de que el Señor fue crucificado, muchos se dispersaron, algunos volvieron a pescar, algunos estaban yéndose a otros lugares. Pero ahora les dice, vayan, esperen. Y según el relato bíblico, encontramos que estos hombres se quedaron juntos. Pero ahí está la receta. ¿Sabe cuál es la receta para poder esperar en Dios? Versículo 12 del libro de los Hechos, ahí donde estamos meditando. Por favor, no pierdas ese texto. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice el versículo 12 en adelante. Entonces volvieron donde a Jerusalén. Eso es lo que el Señor les había pedido.
Así es que ellos obedecieron y fueron a Jerusalén. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y aquí viene la receta para esperar en Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cuántos en oración? En oración y ruego. Su nombre de gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, mis amados hermanos, los discípulos tomaron la decisión de esperar, pero no de quedarse inactivos. Es decir, ellos no fueron y se echaron a sus anchas y dejaron de hacer nada. Ellos fueron, mis amados hermanos, y como el Señor les dijo que esperaran en ese lugar, la mejor decisión que ellos pudieron tomar es: vamos a esperar en el Señor, pero no lo vamos a hacer nada más tirados en la cama viendo tele. Vamos a esperar orando. Vamos a esperar orando y rogando. Alabado sea el nombre del Señor. Dale palmas al que vive, a su nombre de gloria. Si tú quieres ver las promesas de Dios en tu vida, espera. Amén. Pero espera orando. Espera orando. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre de gloria. Esa decisión fue muy buena, fue completamente especial. Bendito sea el nombre del Señor. Tomaron esa decisión los discípulos y de esa manera ellos se reunieron, hermanos, no solamente ese grupito a quien Dios les había hablado, sino que también se reunieron, por lo menos ahí se describe 3 grupos: los discípulos, las mujeres que estaban juntamente con María y también los hermanos del Señor Jesucristo. Porque cuando leemos los evangelios, los hermanos del Señor Jesucristo no creían que Él era el Mesías. Pero ahora vemos que ellos también terminan convirtiéndose en el Evangelio, creyendo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos de nuestros desaciertos en nuestra vida como creyentes es por la falta de oración. Es por la falta de oración. Decía Martín Lutero, a ver si me acuerdo bien esto, si me equivoco me corriges alguno. Martín Lutero decía: tengo muchas cosas que hacer y por ello ocupo las primeras 3 horas del día para orar. Espero estar bien en eso. Tengo muchas cosas que hacer y por ello dedico las primeras 3 horas del día para orar. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Usted tiene muchas cosas que hacer? Amén. Entonces levántese más temprano para orar. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de gloria al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Levántese más temprano para orar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Así es que, mis amados hermanos, el Señor hace esta petición. Él les dice: señores, esperen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero había una razón fundamental por la cual el Señor quería que esperen. Mire lo que dice el versículo ahí donde estamos leyendo, en el versículo 4 de Hechos 1. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué deberían esperar los discípulos? La promesa del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La promesa del Padre. Si hay algo que la Biblia afirma una y otra vez, es que Dios cumplió todas las promesas establecidas por su boca. Amén. Dios ha cumplido una y otra cosa que Él ha prometido. Sabes, en el Antiguo Testamento el Señor prometió enviar al Salvador, y en el Nuevo Testamento se cumple tal cual el Señor lo había dicho. Amén. Gloria a Dios. Vino el Salvador. Amén. Aleluya. En favor de los perdidos. Gloria al Señor. El Señor había prometido ahora algo especial sobre ellos, y era que Dios quería que llegara sobre la vida de los discípulos, hermano, el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre.
clase. Aleluya. Bendito sea. Ahora es muy importante lo que está diciendo Lucas en esta porción. Está relatando como el Señor Jesucristo les manda a sus discípulos que esperen, que hay una promesa para los que esperan. Y hay una razón fundamental por la cual está diciendo estas palabras el escritor del libro de los Hechos. Pero hablemos un poquito sobre el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no era algo que solamente se le había ocurrido decir en ese momento el Señor Jesucristo, sino era algo que en muchas ocasiones, de maneras distintas y de muchas formas, el Señor habló sobre el Espíritu Santo a sus discípulos. Una de ellas, quizá la que más resalta, es la que hemos leído una y otra vez en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Santo Señor. Juan capítulo 14, verso 16 dice: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. El Señor Jesús les dice a los discípulos: señores, yo estoy pidiendo al Padre para que Él mande otro consolador. O como la palabra griega define esa porción, hermano, otro de la misma clase, alguien como Jesús, que tenga la misma idea de poder ayudar y de poder hacer obra en los discípulos. ¿Cuántos ven el Señor? Gloria a Dios. Así es que este consolador, mis amados hermanos, tenía como idea, hermanos, poder ser uno llamado al lado de otro para ayudar, uno llamado para ayudar. Eso significa consolador. Uno llamado para ayudar. Si hay algo que usted y yo, mis amados hermanos, ¿saben? Algo que debemos entender, que la permanencia, hermanos, de la iglesia, de los miembros en la iglesia, es gracias a el Consolador. Gloria a Dios. Porque Él está ayudando una y otra vez en toda nuestra carrera como creyentes. Aleluya. Gloria al Amén. Señor. Porque con nuestras fuerzas no alcanzamos. Así es que es, hermanos, este ayudador, este consolador, el que nos anima y el que nos aconseja para seguir caminando en la vida como creyentes. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Así es que ahora miremos el relato. La base fundamental del Evangelio, la resurrección. Y ahora prepara, hermano, al que está leyendo para que de manera emocionante diga: bueno, va a haber una promesa. Están esperando, va a haber una promesa. Y imagínate si tú estás leyendo este libro y dices: wow, yo quiero saber qué hace esta promesa. Bueno, es el Espíritu Santo, como dice el versículo 5. Versículo 5 dice sobre esta promesa: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así es esa promesa. Dentro de no muchos días. ¡Wow! El que está leyendo se encuentra hipnotizado con esto y dice: ¡wow! Es el Espíritu Santo. Pero ¿de qué sirve el Espíritu Santo? No se olviden que estamos hablando del comienzo del nacimiento de la iglesia de Cristo. Gloria sea al Señor. Bendito Señor. Bueno, entonces ahora vemos como tercer punto de qué servía esta promesa o qué era esta promesa. Esperaban la promesa del Padre, pero esta promesa era la que daba poder a la iglesia. Aleluya. Versículo 8, por favor lean conmigo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Gloria a Dios. Gloria al Aleluya. Señor. ¿Notas hasta dónde tiene que ir el Evangelio? Lo que está presentando es el lugar que se debe alcanzar con el Evangelio. Le dice: el Evangelio tiene que pasar no solamente en Jerusalén, sino que en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí tiene que llegar el Evangelio. Pero ¿cómo puede llegar el Evangelio? Se necesita una fuerza. Se necesita algo. Cuando tú lees el versículo 6, tú encuentras algo que como que sale como que tratando de desubicar un poquito al Señor Jesús en esto. Porque cuando está hablando él sobre el bautismo y le dice: recibiráis, hermanos, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
días, les está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Y qué creen que preguntan los discípulos? Versículo 6 dice: entonces los que habían reunido, dice, los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él estaba hablando del reino. Él se estaba refiriendo a algo similar. Aunque no se estaba refiriendo a algo similar, por lo menos los versículos posteriores, el versículo 7, no dice que el Señor les recrimina. Lo que sí les dice es que afirma de cierta manera que va a haber en algún momento que va a venir y Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Pero que el tiempo no está en saber en ellos. Así es que se toma el tema del Espíritu Santo y le dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que para impactar, para que la iglesia, esta iglesia nueva, esta iglesia que empezó a nacer, hermanos, necesitaba algo que pudiera ayudarlos a que ellos pudieran cumplir lo que el Señor Jesucristo les habló sobre la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28. ¿Qué dice? Y por todo el mundo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debían hacer los discípulos? Debían de ir y debían de hacer discípulos y deberían de bautizar a los que se conviertan y deberían de enseñarlos. Mis amados, ¿cómo podrían cumplir tal comisión sin poder? Así es que se necesitaba una fuente, se necesitaba un poder. El Señor Jesucristo, hermano, les dice: ustedes van a llegar hasta lo más lejos de lo que no se imaginan, pero para ello ustedes necesitan poder. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. La iglesia necesita ese poder. Los miembros de la iglesia necesitan ese poder. Todos necesitan ese poder para poder alcanzar todo lo que el Señor se propuso con relación al Evangelio. Gloria al Santo Señor. Señor. Este poder, mis amados hermanos, es especial. ¿Sabes? El británico misionero Hudson Taylor, que trabajó en China alrededor de 50 años haciendo obra misionera, que no solamente trabajó, hermano, 50 años haciendo obra misionera en China, sino que llevó 800 misioneros, algo más de 800 misioneros, para que trabajen en la evangelización en China. Pero ¿sabes qué es lo que él decía? Más allá de todos estos años, hermano, 50 años trabajando, él dijo lo siguiente en relación a todo esto: hemos puesto demasiada atención a los métodos. Hemos puesto demasiada atención a la maquinaria y hemos puesto demasiada atención a los recursos y muy poca atención a la fuente de poder, que es la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque, mis amados, podemos tener recursos, podemos ponernos planes, podemos hacer programas y podemos hacer muchas cosas, pero si el Espíritu Santo no va por delante, nada podremos hacer. Santo Señor. Así es que esta iglesia podría trabajar por muchos años, sacrificarse por muchos años y no ganar nada, si el Espíritu Santo no ha derramado de su poder. Sí, Señor. Gloria a Dios. Santo Señor. Así es que el comienzo de la iglesia, para que pueda impactarse a todas las naciones y recoger todo esto, se necesitaba un poder, se necesitaba ese poder especial, que por último la palabra que se pone ahí viene del griego dunamis, que se traduce como milagro, potencia, virtudes o maravillas. Así es que ese poder relaciona todas estas cosas. Mis amados, el poder que el Señor iba a darles era algo que les ayudaría a los discípulos a tener una fuerza inseparable. Porque caminaría el discípulo acompañado de ese poder. Gloria a Dios. Gloria a Santo Dios. Señor. Y esto les permitiría tomar decisiones eficaces en su vida.
Les daría la capacidad para actuar y tomar decisiones. Mire, yo quiero leer un poco de esto. Lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, por favor. Bendito el Señor. Regálenme un poquito de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer un par de textos en esta mañana. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque ese poder daba una fuerza inseparable. Ese poder, hermano, daba capacidad para actuar y para poder tomar decisiones eficaces. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, amén, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, ¿cuántos dicen amén? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ese poder, esa presencia del Espíritu Santo, ese poder daba consuelo a los que pasaban tribulaciones, pero no solamente daba consuelo a los que pasaban tribulaciones, sino que permitía que estos mismos que atravesaban tribulaciones puedan ser usados para consolar a otros que también estaban atravesando tribulaciones. Pero a los dos, a ambas personas, era el poder de Dios, la presencia de Dios que los consolaba todo el tiempo. Gloria al Señor. Mis amados, si no hay poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, las tribulaciones nos destrozarán, nos harán retroceder. Pero sabes, si algo de lo cual podemos estar agradecidos es que tenemos un Dios de toda consolación. Aleluya. Que Él nos consuela en las tribulaciones, en los tiempos difíciles. Es una fuerza inexplicable. Amén. Cuando estamos tristes, cuando estamos desdotados o aparentemente desdotados, como que ya por lanzar la toalla, como se dice vulgarmente, ahí viene una fuerza interna que no puedes explicar. Pero si puedes decirte que es algo real, es que sí, es el Espíritu Santo, ese poder trabajando en ti para decirte: levántate, que yo estoy contigo y de esta vamos a salir. A su nombre, gloria. Dale palmas a que vive, sí, gloria a Dios. Ello es lo que nos sostiene. Ese poder es lo que sostiene a la iglesia. Han pasado más de 2000 años y la iglesia sigue llevando el evangelio, y es gracias a ese poder que lo sostiene. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, la historia en el mundo dice que muchas naciones han pretendido destruir al cristianismo, han quemado las Biblias, han quemado las iglesias, han matado cristianos, pero jamás ha dejado ni se ha parado la iglesia. Han seguido predicando y avanzando. Porque hay un poder que lo sostiene, y es el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. A su nombre, gloria. Santo Señor. Es el Espíritu Santo haciendo prodigios y milagros, como veremos en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Es ese poder que en el inicio de la iglesia se mueve de una manera muy especial. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, ahí estamos en 2 de Corintios. Vamos al capítulo 8, ahí cerquita. Mira lo que dice el versículo 1 al 3. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Santo Señor. Gloria a Dios. 2 de Corintios 8, versículo 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sabes?
los hermanos, mis amados hermanos, estaba pasando un momento difícil. La iglesia estaba pasando un momento difícil. La iglesia de Macedonia estaba pasando momentos difíciles. Pero esa fuerza sobrenatural que es del Espíritu Santo dice de su necesidad, de su pobreza, les permitió dar más de lo que se esperaba para ayudar a sus hermanos. Es el poder del Espíritu Santo que nos permite ver la necesidad de otro. Y a pesar de nuestra propia escasez, sabemos ser hombres dativos. Porque hay un poder que nos alienta a hacerlo. Santo Señor. Esas son decisiones eficaces. Gloria a Dios. Y la iglesia necesitaba tomar esas decisiones eficaces. Tenían que entender todo esto. Y nosotros vamos a entender a medida que vayamos transcurriendo en el relato del libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos se habla cómo los apóstoles hermanos se encargaban, la iglesia se encargaba de las viudas y los huérfanos. Gloria a Dios. En su pobreza se encargaban de la viuda y los huérfanos. Santo Señor. Y algo de lo cual se puede agradecer a Dios es que en esta iglesia, pese a todas nuestras necesidades, jamás hemos dejado de extender la mano a los que nos han pedido. Gloria a Dios. Y eso debemos dar gracias a Dios. Aleluya. Gloria al Es una Señor. muestra que el Espíritu Santo trabaja y acompaña nuestras actividades. Gloria al A Señor. su Gloria a nombre. Dios. Gloria a Dios. Mis amados, el Espíritu Santo, ese poder, era para que haya convicción cuando se predique el Evangelio. Era necesario, la iglesia iba a nacer y la iglesia necesitaba anunciar. ¿Cuál era su predicación que que tendrían, hermano, en el libreto para predicar? Era el hecho de que Dios envió a su Hijo Cristo a morir al mundo en favor de los pecadores. Santo Señor. Que el Señor lo prometió, que el Señor mandó a su Hijo y que su Hijo se entregó en la cruz del Calvario, pero que no solamente se entregó, sino que resucitó y vivo está. Ese era el mensaje de la iglesia que estaba empezando, que ese iba a ser el mensaje de la iglesia que estaba naciendo. Aleluya. Anunciar lo que Cristo hizo en favor de nosotros, Santo Señor. en favor de nosotros. Gloria a Pero Dios. mis amados hermanos, sin poder, solo iban a ser palabras vacías. Amén. Santo Señor. Iban a ser solamente palabras vacías. Y eso es lo que Pablo mismo dice en la primera carta a la iglesia de los Corintios. Quiero leer con esto, ya no quiero extenderme mucho de esto. Pero vamos a la primera de Corintios, capítulo 2, un poquito más atrás, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, porque lo que yo quiero que veas un poquito de eso. Y podemos conocer que la predicación del Evangelio es gracias al poder del Espíritu Santo que se hace eficaz. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 al 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la iglesia, para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio, necesitaba de ese poder. Por eso el Señor Jesucristo les instruyó a los discípulos: esperen la promesa del Padre, para que cuando reciban ese poder sean verídicos testigos de lo que yo hice, y ustedes vayan, atestiguen, confiesen a las personas lo que yo hice, y se lleve el Evangelio, se lleve las buenas noticias hasta el otro lado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y algo que, mis amados hermanos, algo que no ha cambiado es esto. Yo puedo predicar en esta mañana, pero sabe, mi palabra no tiene nada de poder. Pero cuando leemos la Biblia,
Esa palabra tiene poder porque ella es la que Amén. cambia. Así es, Gloria gloria a a Dios. Dios. Nosotros somos instrumentos, eso es cierto, pero es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma, porque ella es la que tiene poder. ¿Cuántos dan Aleluya. gloria al Señor? Gloria a Y Dios. nosotros cuando nos apoyamos en el Espíritu Santo, entonces predicamos lo que está escrito para que lo que está escrito pueda llevar a los hombres a la convicción de su pecado y puedan arrepentirse y pedir perdón al Señor Jesucristo y poder entonces entregar su vida para siempre al Señor Jesucristo. Gloria sea. Y de esa manera ser salvos. Hermano, el poder del Señor Jesucristo, es decir, la predicación que se iba a hacer especial, porque en los primeros 7 capítulos, como iremos viendo en el libro de los Hechos, encontraremos cómo es que esta predicación establece la iglesia en Jerusalén. Bendito Señor. La predicación continúa y el evangelio se esparce a Judea, a Samaria, donde así Dios extiende la iglesia. Pero no solamente eso, desde el capítulo 13 en adelante, nosotros veremos que el cristianismo se expande a los confines de la tierra y así Dios expande la iglesia. Gloria a Dios. Santo Así es que Señor. Dios establece, extiende y expande la iglesia. Gloria a Dios. Gracias a la predicación del evangelio con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados, Santo Señor. Santo Señor. ese poder no ha cesado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Ese poder está en la iglesia. Aleluya. Ese poder todavía está en la iglesia. Sigue estando en la iglesia hasta que ella sea llevada a los cielos. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sigue llevándose el mensaje. Y se seguirá llevando el mensaje hasta donde el Señor disponga. Aleluya. Pero el fin de todo es hasta el extremo de la tierra. Santo Señor. Aleluya. Y aunque el libro de los Hechos solo relata los 30 años de la iglesia primitiva, han pasado 2000 y la iglesia sigue creciendo y expandiendo y llevando el buen mensaje. Gloria a Dios. Las buenas Aleluya. noticias. Bendito Alabado Dios. sea el Señor. Gracias a esa expansión y a esa visión y a ese poder derramado del Espíritu Santo allá en el Pentecostés, donde veremos en el capítulo 2, Gloria a Dios. es que usted y yo hemos llegado a escuchar el Evangelio y a ser salvos. Gloria a Dios. Bendito Vamos a Señor. morir al Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Mis amados, hay un compromiso. Si algo podemos imitar, mis amados hermanos, de ya de entrada de los discípulos, es que esperemos. Hay algo que vamos a esperar y estamos esperando. ¿Se acuerdan que en los primeros versículos les dicen a los discípulos, 2 hombres de blanco, así como le vieron subir, así él volverá? Amén. Amén. Si hay algo que la iglesia está esperando ahora en este tiempo, es que Cristo vuelva Gloria a Dios. por su iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vuelva por ella y se la lleve a los cielos, a su nombre de gloria. Gloria a Dios. Amén. Vuelva por ella y se la lleve a los cielos. Sí, gloria a Dios. La pregunta que debemos de hacer es, Santo Señor. ¿cómo estamos esperando esa promesa? Santo Dios. No se te quiere, Señor. Y si estamos esperando, orando y ayunando, o rogando, ¿estamos cumpliendo la gran comisión? Y si estamos cumpliendo la gran comisión, ¿es solo por fuerza o está llena del poder del Espíritu Santo? Gloria sea al Señor. Santo Señor. Quizás las respuestas yo no las tengo ahora, pero sí las tiene usted. Porque usted podrá testiguar hoy delante del Espíritu Santo que usted ora y ruega, que usted cumple la gran comisión y lo hace en el poder Santo. del Espíritu Santo. Santo Señor. Santo Señor. Pero la respuesta la tiene usted. Bendito sea Jesús. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Y saben, esto no es para que nos desanimemos ni nos desalentemos, porque somos débiles tal vez en algunas áreas. Pero si de algo podemos estar felices, mis amados hermanos, es que aunque nuestras respuestas no sean simplemente perfectas,
es que hay un poder que nos puede ayudar a sobrellevar. Hay un poder que nos puede permitir otra vez comenzar, esperar la promesa, a cumplir con la gran comisión y hacerlo en el poder de Dios, porque por ello dice el Señor Jesucristo: mis hijos, si alguno ha pecado, tiene para con el Padre un abogado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Gloria a Dios.